Ahora sí, Dios les bendiga, hermanos. Gracias damos al Señor porque podemos ya comenzar. Espero que usted esté atento, ¿cierto? Le voy a dar un segundito. Vamos a orar mientras usted busca lápiz y papel. Amén. Amado Padre, queremos agradecer por su misericordia, su amor, por darnos este tiempo, Señor. Este tiempo para reunirnos en torno a este medio de transmisión, Señor. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo el Señor, que usted alumbre nuestras mentes y corazones, Señor. Oramos que el Espíritu Santo pueda ayudarnos, guiarnos en el conocimiento de tu palabra revelada, Señor, y seamos alumbrados todos aquellos que sinceramente y de corazón queremos entender tu palabra, queremos conocer tu palabra, queremos saber qué dice tu palabra acerca de temas relevantes en la iglesia de este tiempo, Señor. Oro que usted bendiga a quienes van a ser parte de este estudio bíblico acerca de esta doctrina del diezmo en la iglesia. Y oro que usted bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas, tus siervos, tus siervas, Señor, tus ministros, Señor amado, y pueda haber una, Señor, mente abierta, un corazón dispuesto, Señor, para entender tu palabra, Señor. Y hay una disposición de obedecer tu palabra de acuerdo a tus mandatos, Señor, a tus principios. En el nombre de Jesús oro que cada uno de mis hermanos y hermanas sean ampliamente bendecidos y más allá de mi conocimiento, más allá de mi capacidad, más allá de lo que yo logro entender de tu palabra, el Espíritu Santo pueda traer luz al corazón nuestro respecto a este tema relevante, Señor, en la iglesia en este tiempo. Señor, ayúdanos, guíanos para la gloria de tu precioso nombre. Lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y Dios, y decimos amén. Aleluya. Dios les bendiga, amados. Amén. Dios bendiga ahí a mi hermana Janet Ramírez. Dios te bendiga, Janet. Espero que tengas papel y lápiz a ti que te gusta estudiar. Amén. Igual mi hermana Natalia. Dios le bendiga, Natalia. Ahí espero que estén tomando nota. Hoy día sí vamos a aprender con la ayuda del Señor. Amén. Así que vamos a ir preparándonos para entrar en esta materia. Amén. Entonces hoy día vamos a hablar de el diezmo, ¿cierto? Y para hablar de diezmo tenemos que remitirnos a la Escritura, pero yo también quiero hacer un pequeño contexto porque hay muchos temas doctrinales de los que uno podría hablar, muchos a lo mejor mucho más interesantes que este particularmente, amén. Pero la verdad es que yo tengo un desafío y tengo todo un tema con esto porque yo estoy seguro que la gran mayoría de los pastores, especialmente esos pastores que yo conozco personalmente, que son amigos míos, tienen una muy sana intención al practicar el diezmo. Yo sé que ninguno de los que yo conozco personalmente son unos sinvergüenzas, ni son ladrones, sino que creen sinceramente en esta doctrina y la consideran una bendición para ellos y para sus iglesias. Y por eso yo quiero decir, este no es un ataque a ningún pastor, a ninguna iglesia, queridos hermanos, este es simplemente querer enseñar la verdad bíblica, porque como pastor, en mis 37 años que llevo en el Evangelio, he procurado desde siempre ceñirme a lo que la Biblia dice, tomado de la premisa doctrinal que menciona el apóstol Pedro, ¿cierto? En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, cuando dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que el Espíritu Santo nos da. Amén. Entonces, nosotros los pastores también tenemos además una obligación bíblica, ¿cierto?, que está ahí en los requisitos pastorales cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, ¿cierto? Y le menciona los requisitos de un pastor, un obispo, un anciano, un líder de la congregación. Y entre todos los requisitos que el apóstol le menciona a Timoteo, es que nosotros, los pastores, tenemos que ser aptos para enseñar, o sea, tenemos que tener la capacidad de enseñar. Esto es un requisito.
Y toda nuestra enseñanza como pastores debe estar centrada en la palabra del Señor. Nosotros no podemos decir, yo creo, yo pienso, yo siento, porque lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo siento puede ser cuestionable siempre. Puede ser de Dios todo eso que yo pueda estar sintiendo, creyendo y viendo, hermanos, pero también es cuestionable. Lo que nunca es cuestionable es la palabra del Señor, la Biblia, como está escrita, ¿cierto? Y a pesar de que las versiones que usamos normalmente nosotros, la versión Reina Valera de 1960, puede tener algunos textos que a lo mejor han sido un poquito, no manipulados, pero mal traducidos, no deja de ser la palabra del Señor y no deja de ser la versión Reina Valera una versión muy buena para la necesaria comprensión de toda la verdad bíblica. Amén. Entonces quería aclarar eso, pero el hecho de que yo tome la decisión de partir con esta serie de apologética, que es la defensa de la fe, y además partir con este tema que puede resultar polémico, controversial, es también una respuesta a un par de afirmaciones que yo me he encontrado por algunos pastores muy renombrados que hoy por hoy, para la gente que escucha radio, que accede a los canales de YouTube, que está interesado en escuchar a predicadores, hay algunos muy famosos que están siempre ahí en la palestra, predicando y enseñando, y lastimosamente, yo quiero decir lastimosamente, a pesar del conocimiento que tienen, a pesar de la maestría que tienen en la escritura, frente a este tema doctrinal sobre el diezmo, dicen cosas tan fuera de la Biblia que a mí me sorprende sinceramente cómo maestros con el nivel de conocimiento que ellos tienen puedan hacer afirmaciones como la que yo les voy a decir. Existe un concilio que se llama Concilio Coalición por el Evangelio, donde hay ahí grandes pastores renombrados a nivel internacional. Y entre ellos está uno que predica mucho en la Radio Armonía, y los que escuchan la Radio Armonía seguramente lo habrán escuchado, que es el pastor Michel Sugelel, Sugel Michelén, me estoy equivocando, amén. Está también el pastor Miguel Núñez, y otros pastores que están allí. Entonces, el 31 de agosto del año 2017, en el principal portal de internet de este concilio, el pastor William Barclay, que es el pastor principal de la Iglesia Presbiteriana Soberana Gracia, ubicada en Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos, y que además es profesor adjunto para el Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Reformado, uno de los más importantes seminarios teológicos de la línea calvinista, bautistas y presbiterianos de este tiempo, a nivel mundial. En respuesta a la pregunta que le hicieron sobre este tema, ¿cierto? Donde dice así la pregunta. Esto usted lo puede encontrar en Google, si quiere tomar nota y confirmar lo que yo estoy diciendo, usted lo encuentra en Google con el título así, La Biblia ordena el diezmo. Con ese título usted va a encontrar esto que yo le estoy diciendo en Google, ¿ya? A él le hacen esta pregunta. Estamos hablando de un seminarista teológico renombrado a nivel mundial y que pertenece a un concilio de iglesias donde están los más connotados maestros bíblicos a nivel internacional. ¿Ordena la Biblia que los cristianos diezmen? Y si es así, ¿es el 10% lo requerido como lo expresa el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta. La respuesta de este teólogo, William Barclay, ¿cierto? En este portal internacional del Concilio por el Evangelio, es la siguiente. Dice, creo que la respuesta es sí. El diezmo, dice él, es esencial para la santidad, vital para el trabajo constante de la Iglesia de Cristo y requerido para recibir la bendición de Dios.
Mi argumento en pocas palabras es este. El requisito del diezmo precedió a la ley mosaica. Fue codificado en ella con aspectos ceremoniales añadidos y fue afirmado por Jesús como obligación para sus seguidores. Mira, esta afirmación está diciendo tres cosas. Está diciendo que el diezmo es anterior a la ley. Está diciendo que fue inserto en la ley y se le agregaron cuestiones ceremoniales. Y está diciendo que Jesús lo enseñó como un requisito, como una obligación a los discípulos, a sus seguidores. ¿Amén? O sea, a nosotros, la iglesia. ¿Ya? Y también está diciendo que hay que diezmar para tener una vida de santidad, que es algo vital. La iglesia no podría existir sin el sustento del diezmo. Eso es lo que está diciendo en su respuesta. Y nosotros no podemos ser bendecidos si no diezmamos. O sea, estas afirmaciones que él hace, yo quiero decir así, a priori, y con todas sus letras, son falsas absolutamente a la luz de la Escritura. Ninguna de estas afirmaciones son verdaderas a la luz de la Escritura. Entonces, anteriormente a eso, el 9 de mayo del año 2016, también en un video que está en YouTube, y usted lo puede ver ahí, también le voy a dar el título de ese video, es Una conversación sobre el diezmo. Así se llama el título del video en YouTube. Y ese video tuvo como panelista al pastor Sugel Michelén, que como le menciono es uno de los más connotados predicadores de la Radio Armonía en este minuto. Estuvo el pastor Carlos Jamber, Aníbal Rodríguez, ¿cierto? Y ellos ratifican que la doctrina del diezmo, ¿cierto?, es apostólica y necesaria en la iglesia del Señor hoy. Ellos lo afirman ahí. Ahora, ellos son grandes maestros y tienen miles y miles de seguidores. Entonces, por eso para mí es importante este pequeñísimo maestro de la Escritura. Yo no quiero pecar de humildad, pero yo quiero decir que yo, frente a estos pastores que son pastores y maestros, yo soy una alpargata literalmente. Yo no sé nada en relación a ellos, pero doy gracias al Señor que al menos hay temas muy específicos donde yo sé que lo que sé es bíblico, que lo puedo fundamentar, y que cuando lo he conversado con maestros buenos que yo conozco, todavía ninguno personalmente me puede rebatir a la luz de la Escritura la enseñanza que yo sostengo hace 35 años de los 37 que llevo en el Evangelio. Esto no lo aprendí de YouTube, no lo aprendí de Google, esto lo entendí estudiando por mis propios medios y obviamente con las pautas doctrinales que una buena hermenéutica, ¿cierto?, nos dictamina para estudiar la Biblia. Otro día vamos a hablar de lo que es hermenéutica, ¿ya? Pero los que saben entienden, Yo sé que mucha gente que sabe va a entender qué es lo que estoy diciendo cuando digo hermenéutica. Entonces, y a la luz de la hermenéutica bíblica, estudiando este tema hace 35 años atrás, cuando no había internet, no había ninguna de las redes sociales, hermano, yo pude llegar a la conclusión que voy a compartir hoy acerca del diezmo, que no es una práctica vigente para la iglesia hoy. Pero cuando yo comencé hablando de esto hace 2 semanas atrás, un querido amigo puso ahí en los comentarios, pero el diezmo es anterior a la ley, ¿cierto? Entonces nosotros hoy día vamos a ver el diezmo antes de la ley, vamos a ver el diezmo en la ley, vamos a ver el diezmo en el Nuevo Testamento y vamos a ver la doctrina tocante al sustento de la iglesia en la doctrina apostólica. Obviamente no vamos a tener hoy día todo el tiempo para tocar todos estos puntos, pero al menos vamos a ver hoy día el diezmo antes de la ley y vamos a ver qué es el diezmo en la ley. Amén. Entonces, veamos el primer referente bíblico. Si usted tiene lápiz y papel, anote Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 20. Amén. Entonces vamos a partir viendo el diezmo, ¿cierto?,
antes de la ley, ¿ya? Y la primera referencia bíblica que vamos a encontrar aquí, la encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Dice así, estoy leyendo textual de la Escritura. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Verso 20, ¿cierto? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Aquí tenemos el primer referente bíblico en Génesis capítulo 14, versículo 20. Esta es la historia de Abraham cuando sale a rescatar a su sobrino Lot y le gana a otros reyes y los derrota, ¿cierto?, en una guerra y toma todo el tesoro de estos reyes, que debe haber sido mucho, una cantidad enorme, no era un solo rey, eran 3 reyes a los que él derrota, y toma todos los tesoros de ellos y se los trae. Y tiene allí una rumba, un montón, arrumbado ahí todas las cosas valiosas que les ha robado, cuando se encuentra con Melquisedec. Ahora, Melquisedec, la Biblia dice, este rey de Salem. Salem es Jerusalén. El nombre más antiguo que tenía Jerusalén es Salem, ¿ya? Entonces Melquisedec es el rey de Jerusalén y también es sacerdote, dice la Escritura. Amén. Y lo primero que hace este rey y sacerdote Melquisedec, ¿cierto?, bendice a Abraham dándole pan y vino. Interesante, hermano. Otro día vamos a hablar de los simbolismos del pan y el vino y el prototipo que es, o el paradigma que encontramos en Melquisedec. Pero vamos a centrarnos en este punto. Aquí estamos hablando, hermanos, de un hecho histórico. Esto pasó, esto es parte de la historia bíblica. Amén. Entonces Abraham responde, ¿cierto?, y dice que le da los diezmos de todo. Pero, ojo, porque usted puede encontrar en la Biblia diferentes relatos de un mismo episodio. Si usted lee los evangelios, te va a ver que hay 4 evangelios y en algunos de ellos, ¿cierto?, se repiten los acontecimientos. Por ejemplo, Mateo cuenta una cosa relacionada con un hecho histórico de lo que hizo Jesús y después lo cuenta Lucas o lo cuenta ¿cómo se llama? Juan, y van a ver que hablando del mismo hecho histórico, cada uno aporta datos distintos, pero no hay una contradicción, pero hay una versión que va complementando la una y la otra. Lo que omitió uno lo añade el otro para ir aclarando al final el concepto de lo que se está hablando. Bueno, esto pasa en muchos pasajes de la Biblia. Pero los que defienden la doctrina del diezmo, diciendo que el diezmo es anterior a la ley, ¿cierto?, se toman de este hecho histórico, en que Abraham, ¿cierto?, en esta circunstancia le va a dar a Melquisedec, como dice el texto ahí, en Génesis 14:20, los diezmos de todo. Ahora, es importante, hermano, que usted tenga en mente que la historia no hace doctrina. Esto es un principio de la hermenéutica. La hermenéutica es la forma en que nosotros interpretamos la Escritura. La hermenéutica es una ciencia de interpretación cuando uno va a leer la Biblia. Entonces, cómo leer la Biblia, cómo entenderla, cómo interpretarla, eso es una ciencia, y esa ciencia se llama hermenéutica. Y parte de las reglas de la hermenéutica, ¿cierto?, es que la historia no se puede considerar como argumento para la doctrina. O sea, yo no puedo hacer una doctrina de un hecho histórico, y lo que tenemos aquí es un hecho histórico. Interesante que Abraham vivió 160 años
y no hay ni una sola mención, ¿cierto? Y que Melquisedec no fue un fantasma que se le apareció, era un rey de una ciudad específica, Jerusalén, y sacerdote de Dios, amén. Y entonces Melquisedec siguió viviendo más años, no sabemos cuánto, la Biblia no lo menciona, sí sabemos que Abraham vivió 160 años, pero no hay ni una sola mención bíblica de que Abraham haya vuelto a dar diezmos a Melquisedec, ni una sola mención, ¿ya? Lo otro interesante es que Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 4, si usted va al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7, verso 4, hablando de este hecho histórico y tocante al sacerdocio de Jesucristo en relación a Melquisedec, que se vuelve teológicamente un tipo de Cristo en la Escritura, dice el escritor, verso 4 del capítulo 7 de Hebreos: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, ¿cierto?, dio diezmos del botín. Y aquí lo aclara el Espíritu Santo. Fíjate qué interesante esto. Yo estoy diciendo que aquí lo aclara el Espíritu Santo, aclara esta enseñanza el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es relevante lo que hace el Espíritu Santo cuando inspira al autor de Hebreos, ¿cierto?, a escribir sobre este episodio, aclarando aquí recién que Abraham dio diezmo no de todas sus riquezas ni de todas sus posesiones, que eran muchísimas, sino que dio diezmos del botín? Mira, aquí yo le voy a llevar, ¿cierto? Ustedes saben, ya los que me siguen, saben que la Biblia está escrita, el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿ah? Y ahí la palabrita botín está escrita con la palabra en el texto original que es acrodicion, acrodicinion. Se la estoy repitiendo para que usted se la grabe. Acrodicinion. Usted puede encontrar, hay un diccionario, para los que pongan en duda lo que yo estoy diciendo, hay un diccionario que es ampliamente reconocido y aceptado por los maestros bíblicos, que es el diccionario griego de Strong, ¿ya? Donde está palabra por palabra en este diccionario del Nuevo Testamento, traducida y explicada qué significaba cada palabra en su texto original. Ese se llama el diccionario griego de Strong. Y esta palabrita, acrodicinion, se encuentra codificada con el número 205 en el diccionario de Strong. Y significa literalmente la parte de encima del montón. La palabra que está traducida en Hebreos 7:4 como botín al castellano, literalmente debería ser traducida como le dio diezmos de la parte de arriba del montón. Fíjate, qué interesante, ¿ah? Esto, mira, no lo digo yo solamente, hay otro gran maestro, pero famosísimo, reconocido a nivel mundial, ¿cierto? Un hombre que ha escrito miles de libros, que tiene traducidas, tiene su propia edición de la Biblia de estudio, que es la Biblia de John MacArthur, y usted lo va a poder encontrar a John MacArthur, que es un gran ministerio, una iglesia gigante en Estados Unidos, ¿cierto? Un hombre, un maestro de la escritura también. Y él también lo dice, cuando si usted busca John MacArthur y el diezmo, va a ver que también en este video que está en YouTube, él mismo también hace alusión a este hecho, de que la palabra botín en realidad es la parte de arriba del montón. ¿Qué le estoy diciendo esto a los hermanos que creen, cierto, que el diezmo es anterior a la ley y que lo toman como una doctrina, ¿ah? Así, porque estuvo antes de la ley, entonces lo podemos aplicar en la gracia, porque esa es la relación que hacen. Entonces, no fue doctrina, se lo digo mirándolo a los ojos y a la cara, no fue doctrina que Abraham haya dado de una pequeña parte de un montón de riqueza, dio de la parte más alta, de lo que estaba más arriba, sacó de esa parte, de esa pequeña porción, un 10%. Entonces, para los que dicen que Abraham dio diezmos de todo, no, el Espíritu Santo, y créame, este es el Espíritu Santo el que aclara
permitiendo que el autor del hebreo coloque la palabra acrodición, ¿cierto?, para aclarar que lo que dio Abraham fue de la parte de arriba del montón un décimo. En la práctica no dio diezmos, dio una porción de una porción. Amén. Queridos, usted lo puede comprobar, ya yendo al diccionario griego de Strong, el 205, busque en internet si quiere el diccionario interlineal, ¿cierto? Hebreos 7.4, busca la palabra interlineal y va a encontrar ahí esta información. Amén. Así que podemos decir ampliamente, categóricamente y fundadamente que Abraham no diezmó. Amén. No diezmó, dio de una parte pequeña del montón de tesoros un décimo de una parte pequeña, ¿ya? Y eso no es diezmar, no fue un acto constante, nunca más volvió a ocurrir, nunca más en sus 160 años de vida Abraham volvió a darle diezmos a alguien, no hay ni una sola mención en la Escritura. Amén. El otro referente que algunos usan, ¿cierto?, también lo encontramos en Génesis, en el capítulo 28, versículos 20 al 22. ¿Ah? Y es una alusión que se hace a Jacob. Amén. Donde Jacob arbitrariamente, unilateralmente, o sea, él por propia decisión y en una actitud bastante egoísta, él hace un voto, pero es un voto que él hace, es una decisión que él toma. Y le aseguro que para cualquier maestro esto no es un ejemplo a seguir. Lo que le voy a leer a continuación es algo que ningún cristiano puede hacer. Mire lo que dice Génesis, capítulo 28, versículos 20 al 22. Literal, estoy leyendo de la Escritura. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, ponga atención en esta expresión, sí, ¿ah? Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, o sea, si Dios va conmigo y si Dios me guarda, ¿cierto?, en este viaje que voy, y si me diere pan para comer y vestido para vestir, dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces, o sea, si Jehová hace todo esto que yo quiero, eso es lo que está diciendo Job, si Jehová hace lo que yo quiero y deseo, entonces será mi Dios, Jehová será mi Dios. Le estoy leyendo el textual, amado, de la Escritura. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, dice Jacob, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Le estoy leyendo Génesis 28, 20 al 22. Amén. Esto, hermano, es un ejemplo de lo que ni un cristiano debe hacer. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, quiero felicitar a mi pastor Patricio González y a su familia, a sus hijos, al pastor Brian González, a Anita González, a Christopher y a los hermanos de la congregación en Padre Hurtado. Mi querida y amada pastora Anita Alatorre, la esposa del pastor Patricio, está gravemente enferma. Ella está en riesgo vital. Creemos nosotros que Dios la va a sacar sana para la gloria de su nombre. Estamos orando por eso y estamos creyendo que así va a ser. Pero en este minuto ella sigue de gravedad. Sin embargo, hermano, hace 2 semanas que ella está gravemente hospitalizada. Hermano, sin embargo, nuestro querido pastor no ha dejado de hacer el culto los domingos y con el dolor de su corazón y la angustia y la aflicción que le puede generar a cualquier persona que su cónyuge, su persona amada, esté ahí debatiéndose entre la vida y muerte, solo dependiendo de que Dios misericordioso y clemente le prolongue la vida, Él ha hecho el culto, Él ha hablado de un Dios poderoso, Él está sirviendo incondicionalmente. Esa es la actitud cristiana. Lo que hace Jacob aquí es algo que ningún cristiano debe hacer. Usted no puede condicionar a Dios y decirle, si me bendice, si me da, si me guarda, si me cuida, entonces será mi Dios. No, queridos, la doctrina apostólica enseña totalmente lo contrario. Entonces, de ninguna manera podemos nosotros los cristianos tomar a Jacob como ejemplo y decir, él pagó diezmos, porque además, queridos,
no hay ni una sola mención en la Biblia, primero, de que Dios no le respondió esta oración. No hay ni una respuesta en la que Dios haya dicho, bravo Jacob, qué rico, me vas a dar el diezmo, te lo acepto. No hay nada en la Escritura que diga que Dios aceptó este voto unilateral, egoísta y arbitrario de Jacob. Nada en la Escritura. Amén. Ni hay ni un referente bíblico ni histórico de que Jacob finalmente haya pagado diezmo. No existe en la Escritura ni una sola referencia a que finalmente lo haya hecho. Es más, podríamos deducir, de acuerdo a lo malo de este voto, a lo egoísta de este voto, que finalmente, como el Señor no le iba a aceptar este trueque, porque la bendición Dios nunca la vende, ¿me entiende? Él nos bendice por gracia, siempre ha sido así. La gracia está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay nada que usted y yo podamos hacer, queridos, para comprar la bendición de Dios. Así que no podemos decir a los que creen y argumentan que hoy día podemos pagar diezmo, porque no es solo de la ley, como decimos nosotros, y dicen, no, pero el diezmo es anterior a la ley. Abraham diezmó, Jacob diezmó, falso, de falsedad absoluta. No pagaron el 10% de todo lo que tenían. ¿Cuál es la doctrina del diezmo hoy? Que usted de su sueldo, usted debe apartar el 10%. De su sueldo. Si usted gana 500.000 pesos, usted debe sacar 50.000 pesos. Eso es lo que a usted le enseñan en la iglesia como diezmo. Es más, está tan manipulada esta doctrina, queridos, que, por ejemplo, si usted, y esto se lo dicen a usted en las iglesias, si usted gana 500.000 pesos, el jefe de hogar, y la esposa no trabaja por un sueldo remunerado, pero está en la casa haciendo las labores de la casa, y el marido le pasa a ella, no sé, 300.000 pesos para los gastos de comida, además le dicen a la hermana que, aparte de que el marido ya tiene que sacar 50.000 pesos de los 500.000 para pagar el diezmo por su trabajo, la hermana, de los 300.000 pesos que el hermano le da para el sustento de la casa, ella debe apartar 30.000 pesos más. Y esto lo dicen, y yo lo he escuchado, esto no me lo están contando, no, yo lo he escuchado de pastores, amén. Ella debe pagar, amén. Y si ellos le dan a los hijos una mesada de ese mismo sueldo, del único sueldo que está ingresando a esa casa, le dicen a los hijos que de esa mesada que el papá le está dando, ellos deben pagar el 10%. Esto, hermano, ¿sabe cómo se llama? Manipulación. Tiene otro nombre, fraude. Así, duro, directo, pero real. Amén. Entonces, nunca Abraham hizo eso, ni Jacob hizo eso. No le sirve a usted, querido, decir que Abraham pagó diezmo y que Jacob pagó diezmo. No, queridos. No es doctrina. Yo le pregunto a usted hoy día, y yo tomo este ejemplo siempre, hablando de Jesús. Jesús, para sanar a un ciego, escupió en el suelo e hizo barro con su escupo. Tomó ese barro hecho con su escupo y lo puso sobre los ojos de un ciego. ¿Sí? ¿Cierto? Le hizo una cataplasma de barro con su escupo. ¿Acaso enseñan los queridos y amados hermanos que creen en el diezmo, tomando como referente a Abraham y a Jacob, que para sanar a un ciego debemos escupir los pastores en el suelo, porque Cristo lo hizo? Es más, Cristo dijo, ejemplos he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Jesús hizo eso. ¿Por qué hoy día nosotros los pastores, no hay ni un pastor enseñando, ¿cierto?, que debemos hacer barro con nuestro escupo y ponerlo sobre los ojos de un ciego, o sobre los oídos de un sordo, o sobre la boca de un mudo, o sobre alguna parte afectada del cuerpo para sanar a la gente? ¿Por qué no lo hacemos si Jesús lo hizo? Y es más, dijo que había dejado ejemplo para que como Él hizo hagamos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué? Porque para estas cuestiones que no implican interés económico, ¿cierto?, y que no le dejan un rédito de ningún tipo a ningún pastor, ¿cierto?, no lo van a enseñar como doctrina, porque entienden tan claramente como deberían entender que lo de Abraham y Jacob es un hecho histórico, que lo que ocurrió con Jesús y cuando hizo esta cataplasma no es nada más que un hecho histórico
de cómo Jesús sanó por una vez a un enfermo, pero no estaba el Señor Jesucristo estableciendo la doctrina de que los ciegos se sanan con una cataplasma de barro hecha con el escupo de un pastor. Amén. Ay, perdóneme, hermano, trato de no apasionarme, pero es que estas cuestiones de repente me la ganan. Amén. Estoy tratando de enseñar tranquilo, pausado y claramente. Amén. Pero me vienen estas cosas a mi mente y la pasión me aflora, hermanos, por ¿sabe qué? Por defender la doctrina bíblica, lo que la iglesia debe enseñar y lo que debemos vivir. Amén. Entonces, concluimos. El referente antiguo testamentario antes de la ley mosaica, como dijo William Barclay en su declaración del concilio Coalición por el Evangelio, de que el diezmo es anterior a la ley y fue incluido en la ley, no es una doctrina bíblica, es falso. Amén. Pastor, pero el diezmo es bíblico. Amén, queridos. El diezmo es bíblico, ¿cierto? Es bíblico porque el concepto del diezmo está en la Biblia, ¿cierto? Lo vimos ahí en Abraham, que diezmó el botín, una pequeña parte del botín, y lo vemos en la ley de Moisés, donde se enseña claramente el diezmo. Amén. El diezmo es el décimo, la décima parte. Esa es la explicación más sencilla. Y es bíblico. Pero la pregunta que usted y yo, querido, debemos hacernos siempre es ¿qué es el diezmo bíblico? No lo que están enseñando hoy día en las iglesias, no. ¿Qué es el diezmo bíblico? Es la pregunta mínima que usted como cristiano debe hacerse. Usted que dice que ama la Biblia, que quiere agradar a Dios de acuerdo a su palabra, ¿cierto? Usted debe hacerse esa pregunta, ¿qué es el diezmo bíblico entonces? Amén. Entonces, el diezmo bíblico, ¿cierto? Lo vamos a ver nosotros, pero lo primero que quiero decir yo, ¿cierto? Es que el diezmo en la ley, ¿cierto? Dios lo introdujo en una serie de medidas económicas que le va a dar a la nación de Israel cuando le entrega la tierra, cuando finalmente poseen la tierra, ¿cierto? Cuando han dejado atrás el desierto y ya se establecen en Canaán, entonces Dios reparte. Usted recuerda que son 12 tribus, pero Dios las reparte en 11 tribus. Y toma una tribu, que es la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, ¿cierto? Y a ellos los aparta para el ministerio, para el trabajo administrativo de la nación. Ponga atención en esto, la nación, no la iglesia, la nación. Y dentro de todas las actividades de la nación, obviamente está una parte muy importante que es la parte religiosa de la nación, ¿cierto? Está el templo, está el sacerdocio, amén. Y la ley de Moisés, que contenía al menos 613 mandamientos, es una ley que abarca todos los estamentos que regulan la existencia y funcionamiento de la nación de Israel, que se está constituyendo a partir de la ley de Moisés cuando han dejado el desierto y se establecen en Canaán. Y dentro del paquete de medidas económicas para esa nación, Dios entrega, además de, quiero que tome nota, ¿cierto? El diezmo no era la única fuente de ingreso para la nación, no era la única fuente de ingreso, era una entre todas estas que le voy a mencionar. En Levítico, en el capítulo 6, del versículo 6 al 7, usted va a encontrar las ofrendas expiatorias, ¿ya? En el mismo capítulo, en el capítulo 5 de Levítico, en el versículo 6 al 13, capítulo 5, versículo 6 al 13, usted va a encontrar la ofrenda por el pecado. En el capítulo 6, también del versículo 8 al 13 de Levítico, también Levítico es el libro de la ley, por excelencia. Usted va a encontrar el holocausto. En el capítulo 2 de Levítico usted va a encontrar la oblación. En el versículo 3 va a encontrar las ofrendas de paz. En el Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 4, usted va a encontrar las primicias. Y en el capítulo 22 de Levítico, versículo 18 al 23,
usted va a encontrar las ofrendas voluntarias al Señor. También estaban las cosas consagradas, que también se consagraban. Todas estas ofrendas, queridos, y obviamente en el capítulo 30 de Levíticos, en el capítulo 27, versículo 30, usted va a encontrar el diezmo. Todas estas ofrendas, el holocausto, la oblación, las primicias, eran especies, eran productos, eran animales, productos de la tierra, frutos de los árboles, eran especies, queridos, no era dinero. Ojo que había dinero, ¿ya? Y todas estas cosas tienen la función de suministrar, en primer lugar, a la tribu de Leví. La tribu de Leví, para que usted pueda entender un poco el concepto, ¿cierto? Es toda la familia descendiente de Aarón. Hay hombres y mujeres en la tribu de Leví, ¿cierto? Y Dios ordena que el primer hijo hombre de cada familia descendiente de Aarón, que son la tribu de Leví, el primer hijo hombre apartado para el sacerdocio. De toda la familia, el primer hijo hombre, ¿cierto?, era apartado para el sacerdocio. Y de toda la gente que forma la tribu de Leví, entonces el primer hijo hombre de cada familia pasa a formar parte de lo que se llama la clase sacerdotal, el sacerdocio. Amén. Ahí tenemos a la clase sacerdotal. Amén. Con el primer hijo hombre de cada familia de la tribu de Leví. Entonces los sacerdotes, no eran todos los levitas, no eran sacerdotes. Solo el primer hijo hombre de cada familia era sacerdote. O sea, un grupo muy reducido entre toda esa tribu. Todos los demás estaban igual que los sacerdotes, que estaban dedicados a la parte religiosa de la actividad de la nación. Los demás estaban dedicados a todas las otras tareas de la nación. Por eso Dios toma, ¿cierto?, a esta tribu y la dedica de forma exclusiva y le ordena a las otras 11 tribus sostener esta nación, a esta tribu, para que esta tribu no trabaje y se dedique enteramente. Ahora, en esto podemos encontrar un principio que se ha aplicado siempre, históricamente, a todos los estamentos de gobierno en una nación, ya sean reyes, emperadores, gobiernos dictatoriales, gobiernos democráticos. Hermanos, donde sea que haya un gobierno, todos los que gobiernan la nación, el presidente y los ministros, los diputados y senadores, normalmente dejan todas sus actividades seculares, al menos el presidente sí, y sus ministros sí, y se dedican enteramente a la administración de la nación. Y por razones obvias, porque no pueden hacer su trabajo secular y además hacer lo otro. Serían ineficaces. Entonces, como estamos hablando de una nación, Dios ordena todo este paquete de cosas que van a tener aspectos ceremoniales, ¿cierto? Pero en el fondo lo que se está pretendiendo es sustentar a la tribu de Leví, pero no solo a la tribu de Leví. Entonces nosotros podemos decir que el diezmo es bíblico y lo encontramos ahí ahora como ley, como parte de este paquete en el capítulo 27, los versículos 30 al 32. Y la Biblia dice así ahí: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Verso 31. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el décimo o el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás, y si lo cambiares, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas consagradas, no podrán ser rescatados. Mira qué interesante, ¿ya? Aquí nosotros tenemos, ¿el diezmo es bíblico, pastor? Sí, es bíblico. ¿Qué es el diezmo? Esto que está diciendo el Señor aquí, esto es diezmo. El diezmo es
dice el fruto de la tierra, hortalizas, ¿cierto? Semillas, todo lo que crece en la tierra. ¿Ah? El fruto de los árboles, estamos hablando de las frutas, ¿cierto? Eso es el diezmo, producto de la tierra, en el fondo. Ahora aquí hay algo interesante que usted tiene que considerar. De lo que era el fruto de la tierra y el fruto de los árboles, alguien podría querer quedarse con algo de eso, porque alguien podría decir, oye, están lindas las lechugas que me dieron este año. ¿Ah? Y entonces digan, me gustaría quedarme con estas lechugas. Le corresponde darlas, pero le gustaría quedarse. El Señor permite, solo en ese caso, del fruto de la tierra o del fruto de los árboles, quedarse con él, pero dice, versículo 31, añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea, si yo quería cambiar el producto por dinero, ojo, podría cambiarlo, pero según la ley de Dios, yo debía pagar el 20% más. Eso significa un quinto. Un quinto es un 20%. O sea, si la lechuga costaba 120 pesos y yo me quería quedar con ella, yo debía pagar por esa lechuga si costaba 100 pesos, yo debía pagar 120 pesos para quedarme con la lechuga y no entregarla. ¿Se da cuenta? O sea, ¿era diezmo el dinero? No. Era más que el diezmo. Era 120, o sea, era 12%. No era diezmo. Fíjese, si usted quería cambiar el producto por dinero, no pagaba diezmo, pagaba 12%, no 10%. Léalo aquí, está aquí, 27 y 31 de Levítico, y añadirá la quinta parte de su precio. Pero solo por estos productos, las frutas, las hortalizas, ¿cierto? El producto de la tierra. Pero fíjese en el versículo 32. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, dice, al final el versículo dice, no podrán ser redimidos, no podrán ser cambiados. O sea, el animal tú lo podías cambiar por otro animal mejor, pero no lo podías comprar. O sea, mira, para que usted entienda cómo era esto, fíjese que el texto dice, todo lo que pasa bajo la vara. ¿Ah? Ponían una vara, ¿cierto?, atravesada, y empezaba a pasar el rebaño o el ganado de los que tenían rebaño y ganado. Ojo, también ponga atención en este punto, porque es muy importante esto. Pasaban 9 animalitos, 9 vaquitas o vacunos, y pasaban 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. El que venía, el 10º, fuera bueno, fuera malo, fuera flaco, gordo, cojo, manco, como fuera que viniera, lo apartaban. Por eso se decía, no mirará si es bueno o malo. ¿Ah? Pero alguien podría haber, porque nos falta lo interesado, decir, chuta, justo el 10º es la vaquita más gorda, la quiero cambiar por otro animal. Bueno, decía el Señor, cámbiala, pero la tenías que cambiar por otro animal, no la podías comprar, ¿me entiendes? Tenías que entregar una vaca. Ahora, si era una oveja, tenías que entregar una oveja, la podías cambiar por otro, pero tenías que entregar la oveja. Amén. Y quedaban consagrados al Señor. Amén. Ahora, fíjate qué interesante esto. Normalmente lo cambiaban para bien, no para mal. O sea, veían que la 10ª era muy mala, la cambiaban por una más buena, no por una mala, ¿ya? Porque querían honrar al Señor, de acuerdo a otro principio bíblico cuando dice, honra a Jehová con tus bienes. Amén. Ahora, ¿qué cosas deducimos de esto? El diezmo de animales no podía ser comprado, o sea, tú no podías dar dinero por vacas y ovejas. Y si dabas dinero por las frutas y hortalizas, tenía que ser el 12% y no el 10%. Podemos entonces tomar como regla la ley del diezmo en la ley para decir que nosotros tenemos que pagar 10% de nuestro sueldo y día, que eso es bíblico. La respuesta está aquí en estos versículos. No, no y no. No es el diezmo bíblico dinero, nunca, jamás. Y si usted quisiera dar dinero solo por las hortalizas y la fruta, no era el 10%, sino el 12%. Amén. Así que de partida están mal interpretando y enseñando antojadizamente que la Biblia dice lo que la Biblia no dice. Si a usted le están enseñando que el diezmo es dinero
y que es el 10% de su sueldo, le están mintiendo en la cara. Están manipulando la Biblia, ¿cierto? Y le están defraudando la doctrina bíblica. Entonces, tenemos según estos textos, aquí muy claro que es el diezmo. Ahora, otra cosa interesante, ¿cierto? Que también enseñan en las iglesias en general, yo sé que no todas, pero en general, ¿cierto? Es que todo el mundo, aunque usted sea el más pobre de los pobres, tiene que pagar el 10%. Si usted quiere la bendición, como dijo William Barclay en esta declaración que leí al principio, si usted quiere ser bendecido, usted tiene que pagar el 10% de su sueldo. Hermano, y es una pena y una vergüenza como le cargan tanto a la gente, que incluso gente que está con el sueldo mínimo, que apenas le alcanza, ¿cierto? Viejitas que tienen una pensión básica, solidaria, como no sé cuánto será realmente la pensión básica, pero sé que es como de 100.000 y algo, ¿cierto? Y que le exijan el 10% es una vergüenza, porque ni siquiera Dios le exigía nunca a los pobres dar diezmo. ¿Cómo sabemos esto? Fíjate, mira, ¿quiénes diezmaban? Los que tenían tierras cultivables para poder dar diezmos de productos de la tierra y de frutos de los árboles. Los que tenían grandes cantidades de animales, de vacas, ovejas. La gente que tenía vacas y ovejas en este tiempo, cuando la ley se escribe, hermano, en ese contexto histórico, los ricos de su tiempo, la riqueza de los hombres en el tiempo en que la ley se escribe, se medía por la cantidad de ganado y rebaño que tenían, por la cantidad de tierras cultivables que tenían. Los pobres no tenían tierras cultivables, los pobres no tenían rebaños, los pobres no tenían ganado, queridos. Por eso dice la Biblia, el décimo, o sea, una persona que tenía menos de 10 animales no pagaba diezmos, porque no tenía para pasar 10 animales, ¿cierto? 9 animales y que el décimo lo apartara. No, queridos, esta ley era para los ricos y poderosos de la época de la ley. No todos los israelitas pagaban diezmos solamente los que tenían grandes recursos, grandes rebaños, grandes ganados, tierras cultivables. Amados, no todos pagaban diezmos. Y lo podamos ver en un montón de otros pasajes de la Escritura. Así que, resumimos, el diezmo era específicamente producto de la tierra, ya fuera de semillas de la tierra o de frutos de los árboles y de los animales, de los rebaños, vacas y ovejas. Y note también que si alguna persona no quería pagar el diezmo y quería pagar dinero, debía pagar con un 20% más, es decir, pagaba un 12% y no un 10%. Obviamente no era dinero lo que Dios quería, y quiero hacerle notar aquí otro texto que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y esto de que solamente el décimo era apartado es porque Dios estaba también teniendo justicia con los pobres, Dios quería exonerar a los pobres de un pago que estaba fuera de su capacidad. Dios no demandaba de los pobres que tenían 3 o 4 ovejitas que dieran una ovejita para el sustento de la tribu de Leví, no. A ellos no se les demandaba hacerlo. Amén. O sea, en la práctica, hoy día los hermanos, como, mira lo que está pasando con la retención del 10%. Solamente los que ganan de 2 millones y algo, creo, para arriba, van a pagar impuestos, y eso es justicia social, hermano. Los que ganan menos no van a pagar por una cuestión obvia, lógica, que ya Dios, aquí, 3.600 años atrás, ya Dios estaba preveyendo que los que tienen más paguen más y los que tienen menos no. Amén. Entonces, no todos debían pagar. Si yo quisiera aplicar esto hoy día, yo tendría que decirle a todos los hermanos en mi iglesia que ganan el sueldo mínimo o que su dinero no es lo suficiente para cubrir todos sus gastos, yo debería decirle, tranquilo hermano, no se preocupe, no diezme, no pague 10%, no traiga. Los hermanos que ya ganan una cantidad considerable, ellos a lo mejor podrían tener que hacerlo, pero ni aun eso, querido, es bíblico. Amén. Yo estoy aquí diciendo algo por decir.
Esto lo ratifica también el libro de Deuteronomio en el capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, el versículo 22 al 26 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y aquí quiero hacer otra alusión. A usted le dicen que todos los meses usted tiene que pagar. Si trabaja semanalmente, todas las semanas tiene que pagar. No, esto era cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tu manada y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. ¿Cuándo debían pagar ellos los diezmos? Cada año, o sea, una vez al año, no todos los meses. ¿Y qué era el diezmo? Producto de la tierra, ¿cierto? Vacas y ovejas. Ahora, el versículo 24, ¿cierto?, de Deuteronomio capítulo 22, dice así. Y esto póngale atención, hermano y hermana, a usted que le han dicho: no, es que ahora pedimos dinero, porque antes todo el mundo sembraba y tenía animalito y por eso no se les pedía dinero, y se les pedía en especie. Esa es otra gran mentira, ese es otro gran fraude doctrinal, queridos, es falso. ¿Cómo sabemos que es falso? Lea aquí, Deuteronomio capítulo 22, versículo 24. Vea lo que dice la Biblia ahí. Y si el camino, esto lo está diciendo Dios, fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás, mira, y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Había o no había dinero? Sí, había dinero. Aquí lo está diciendo la Biblia. ¿Podían vender los animalitos y entregar el dinero llegado al lugar que Dios había escogido para recibirlo? No, no y no. ¿Qué debían hacer según este texto, Deuteronomio 22, 24? Tomar el dinero de las vacas y ovejas, del fruto de la tierra, del fruto de los árboles que habían vendido en la ciudad donde estaban, y llegado al lugar donde se iba a recibir, porque Dios había determinado ese lugar, debían entregarlo nuevamente por especies. ¿Por qué? Porque era ley. Porque el diezmo bíblico eran especies, productos y animales, no dinero. Así de simple. Amén. Así que podemos concluir que el diezmo nunca fue dinero. Y donde usted lea, hermano, hermana, yo le pido en el nombre del Señor, busque la concordancia bíblica. Si no la tiene en su Biblia, búsquele una concordancia en Google, en su teléfono. Diezmo, en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, donde aparece la palabra diezmo, son productos de la tierra y animales. Nunca es dinero en la Biblia. No va a encontrar que el diezmo es dinero en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No es dinero. Amén. Ahora, en Números, en el capítulo 18, verso 26, quiero leerle lo siguiente. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Amén. Y Nehemías, ¿qué tenían que tomar los levitas? Los levitas, recuerden, son toda la tribu de Leví. No son solo los sacerdotes, la clase sacerdotal, el primer hijo o hombre de cada familia de Leví, ¿ya? Pero a los levitas le está diciendo a todos ellos: tomarás el diezmo de los diezmos. Si usted hace las matemáticas, diezmo de diezmo, el 10% del 10% es el 1%. 1%. Retenga eso, anótelo. Diezmo de los diezmos, número 1826.
Ahora vaya a Nehemías, capítulo 10, verso 28, 38, Nehemías 10, 38, dice, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo de los diezmos. ¿El diezmo de qué? De los diezmos. ¿Cuánto es eso? 1%, a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del tesoro. ¿Quiénes estaban en la casa de Dios trabajando? ¿Quiénes eran los que estaban allí, exclusivamente allí, en la casa de Dios? Los que allí vivían y los que allí ministraban. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Sí, bravo, los sacerdotes. ¿Cuánto de todo lo que la tribu completa recibía llegaba a las manos de los sacerdotes? Diezmo de diezmo, o sea, 1%. 1%. ¿Usted ha escuchado a los católicos cuánto piden los católicos como diezmo? 1%. La Iglesia Católica no pide 10%, pide 1%. ¿Y de dónde lo toma? De aquí. Porque al menos en eso son más honestos los católicos. Al menos en eso son mucho más honestos los católicos. Debería darle vergüenza a los pastores que piden el 10% como sueldo para ellos. Porque si quieren aplicar el 10% como sueldo para ellos, no es bíblico. Es el diezmo de los diezmos, el 1%. ¿Dónde está, pastor? Aquí, Números 18:26, anótelo, y Nehemías 18:38. El diezmo de los diezmos era lo que llegaba a la casa de Dios, o sea, a las manos de los sacerdotes. ¿Por qué solo el 1%? Porque ellos eran una clase, eran un grupo pequeño entre la tribu de Leví. ¿Y quiénes se sostenían con los diezmos entonces? ¿Quiénes recibían todo lo demás? Todos los levitas. ¿Quiénes son todos los levitas? Los cantores eran levitas. ¿Usted se acuerda? Hoy día es muy popular decirle a los cantores, a los ministros de alabanza de la iglesia, levitas. Muchas iglesias le dicen los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas también eran cantores. Estaban los que hacían el aseo. Estaban los que limpiaban todo. Estaban los que administraban todas las otras cosas, los que llevaban los informes. ¿Usted cómo cree que se transmitía y se divulgaban las noticias? En toda la nación de Israel no había televisión, no había radio, no había celular. ¿Cómo lo hacían? Había personas que estaban dentro de la clase Leví, del sacerdocio, de la tribu de Leví, que hacían todas esas otras tareas. Si yo quisiera aplicar el diezmo hoy día en la iglesia, al menos debiera ser así, mira. De acuerdo a la ley, como está en la ley, de acuerdo a la ley. Primero yo digo es inaplicable, porque el diezmo no es dinero, ¿ya? Pero si quisiéramos manipular la cosa y decir, bueno, tomemos dinero como diezmo, al menos debiéramos hacer una distribución justa de acuerdo a la ley. ¿Qué decía la ley? Que el diezmo era para todos los que trabajaban en la casa de Dios, ¿ah? Para todos los que ministran en la casa de Dios. Ministrar es servir, ¿ya? Y de esos diezmos, el sacerdote, o sea, si dijéramos el pastor, ¿cierto? Porque algunos dicen, bueno, es que hoy día los sacerdotes de Dios somos los pastores, somos como los sacerdotes y por eso el diezmo tiene que ser para nosotros, como lo recibían los sacerdotes en la tribu de Leví, ¿ya? Bueno, queridos, aquí les acabo de aclarar que no era el 10%, ellos recibían el 1%. Entonces, de los diezmos, el pastor debería tomar el 1%, ¿cierto? Y el otro 9% debería repartirlo entre músicos, hermanos que hacen el aseo, predicadores, coordinadores, jefe de departamento. ¿Hace eso su pastor en la iglesia? ¿Comparte el pastor sus diezmos con todos los hermanos que administran en la iglesia, que son indispensables en la iglesia, que sirven tanto a Dios como el pastor en la iglesia? ¿Lo hacen? No, no lo hacen. Yo pregunto, ahora yo voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Es bíblico que pidan el 10% del dinero como sueldo para los pastores? ¿Es bíblico? No, no es bíblico. No es bíblico. Porque el diezmo es lo que usted está viendo aquí a la luz de la Escritura. No es dinero. No es el sueldo de los pastores. No es solo para ellos. ¿Me entiende? Amén. No era todos los meses. Era una vez al año. Nunca fue el diezmo exacto. Habían 3 diezmos.
estaba el diezmo del Señor, que es el que menciona Levítico en el capítulo 27, versículo 30. Después está el diezmo de las festividades, que es el diezmo que menciona Levítico, Deuteronomio en el capítulo 22, que es el diezmo que se comían todos juntos, ¿cierto? Que lo recibían todos juntos. Y después, hermano, está el diezmo que se pedía cada 3 años, que era para alimentar a todos los pobres, los extranjeros, los levitas y a todo el mundo. En el capítulo 27, versículo 29 de Números, leemos: y no desampararás, 22, perdón, número 27, 27 al 29 dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieron. ¿Qué? El diezmo cada 3 años se entregaba, ¿cierto?, a los levitas que estaban ahí en las ciudades, pero además a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, ¿cierto? O sea, a los grupos pobres. Los huérfanos y las viudas en ese contexto social eran los grupos desamparados, los que tenían problemas económicos. Entonces, si uno quisiera hacer una aplicación, por lo menos, mínimo, querido pastor, amigo, obispo, apóstol, mínimo, hágalo de acuerdo a la Biblia. No tome todo el dinero y se lo eche a su bolsillo como si fuera el 10% de los hermanos su sueldo exclusivo. No defraude a la iglesia, al Señor y a la palabra que predica usted desde el púlpito como la única verdad absoluta. No le mienta a la gente, querido hermano, pastor, apóstol, obispo. No le mienta a la gente diciéndole que el diezmo es el 10% de su sueldo. El diezmo es bíblico, pero no es dinero. El diezmo es bíblico, pero nunca fue el 10% del dinero de la gente como sueldo al pastor. El diezmo es bíblico y se repartía entre los pobres y necesitados también. El diezmo es bíblico y se repartía con los que administraban todas las cuestiones en la casa de Dios, no solamente el pastor, lo recibían todos los que estaban ahí, todos comían de lo que las otras 11 tribus traían entre diezmos, ofrendas, holocaustos, primicias, oblaciones. Todo era un paquete de medidas económicas. Por eso, queridos, hoy en la iglesia, en la gracia, el diezmo no es sustentable. No se puede aplicar. ¿Y sabe por qué no se puede aplicar? Porque aunque yo estoy suponiendo y estoy elucubrando que los pastores debieran hacer la repartición, al menos la repartición en forma bíblica, la verdad bíblica es que Dios nunca aceptó diezmo como ofrenda. Jamás, nunca aceptó diezmo como, o sea, dinero como diezmo. Nunca aceptó dinero como diezmo. Jamás. Amén. Esto está aquí en la Biblia. Así que yo les quiero decir, queridos, ¿cierto? Es importante. Y lo voy a llevar de nuevo a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si usted, pastor, obispo, maestro, predicador de la Escritura, le va a enseñar a la iglesia algo, asegúrese de que lo que usted está enseñando no pertenece a la doctrina de la iglesia. Asegúrese de que lo que usted está enseñando está en la Biblia, es doctrina apostólica, lo enseñaron los apóstoles, lo enseñó el Señor Jesucristo como práctica para la iglesia. Asegúrese de eso, porque 1 Pedro 4:11 dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, no conforme a tu idea, a tu pensamiento, a lo que tú crees, a lo que la doctrina de tu obispo, de tu pastor, de tu apóstol, de tu denominación te ha enseñado como regla, porque si esa regla no está en la Biblia, simplemente nadie tiene por qué obedecerla y seguirla. Amén, queridos. Dios los bendiga.
Vamos a dar gracias al Señor por este estudio bíblico. Les voy a mandar, ahora sí les voy a mandar un cuestionario a todos mis hermanos, al menos en la iglesia, ¿ya? Para que lo respondan a ver si aprendieron, si tomaron notas, si les quedó claro. La próxima semana vamos a ver el diezmo en el Nuevo Testamento, y si el tiempo nos da y el Señor nos viene, vamos a ver también cuál es la doctrina apostólica acerca de las ofrendas en la iglesia. Porque si no es diezmo, entonces ¿qué debemos dar? Amén. Entonces, ¿qué debemos dar en la iglesia? Bueno, la próxima semana vamos a ver el diezmo en el Nuevo Testamento y la doctrina apostólica acerca de la ofrenda. Dios les bendiga, queridos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Si les gustó este video, denle like, me gusta y compártalo con sus amigos y hermanos y va a ser una bendición para su vida. Bendiciones.